El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a unos de otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? El rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento, por favor. La primera semana de Cuaresma comienza con el recuerdo de la segunda venida de Jesús al final de los tiempos para juzgar al mundo. El infierno es una realidad desde nuestra profesión de fe y sabemos efectivamente que es una existencia del modo que Dios la haya creado o del modo que Dios tenga designado a cada persona. Otra cosa es que haya alguien en el infierno. A lo mejor el infierno está vacío, pero eso no quiere decir que no exista, porque son palabras de Jesús y porque está en el credo precisamente de nuestra fe. A tal grado que Jesús nos advierte y lo hace de manera absolutamente contundente. Y no es
para asustarnos, tampoco es para llenarnos de terror, sino para que nos demos cuenta a qué grado puede suponer el alejamiento de Dios en nuestra vida. Jesús, en su primera venida el día de Navidad, vino a salvar al hombre y a dejar los medios para conseguir la salvación. Él mismo lo dice: yo ya vine a salvar, al final de los tiempos ya no vendré a salvar a nadie, vendré a juzgar. En su segunda venida, al final de los tiempos, vendrá como juez, y a cada uno de los hombres nos pedirá cuentas del uso que hayamos hecho de los medios de salvación. Los medios de salvación son infinitos para todos los cristianos, para toda la humanidad, pero para nosotros son inmensamente más. Una vida de oración, una vida de fraternidad, una vida de sacramentos, una vida de adoración, tenemos absolutamente todo. El Hijo del Hombre volverá como Rey Supremo a juzgar todas las naciones, a la humanidad entera. Para los judíos, esa humanidad era objeto de condenación por no pertenecer al pueblo de Dios. Ellos creían que simplemente por ser el pueblo elegido ya estaban salvados. No. Jesús nos dice en este evangelio que esa humanidad que no tiene fe en Él, simplemente porque no lo conoce, también se salva. El Señor los juzgará por su buena voluntad. El Señor los juzgará por su caridad, concretada en las obras de amor y misericordia que han hecho en favor de los necesitados. Y este es el punto, que la inmensa mayoría de la humanidad no conoce a Jesucristo, no se ha encontrado con Él. Esta es una tarea que tenemos todavía, ¿verdad?, de llevar hasta los últimos confines de la tierra el Evangelio, pero hay muchos que no le conocen y viven como si le conocieran. Son muchas las personas, los pueblos que no conocen a Jesús, que pertenecen a otras religiones o simplemente que no tienen religión y sin embargo se entregan generosamente al servicio de los demás. Esto es algo muy importante, queridas hermanas, porque aquí es donde nosotros nos podemos situar en nuestra vida de fraternidad, en su vida de sororidad, en su misión en el seno de la iglesia, en eso de ser sostenedoras de los miembros vacilantes de la iglesia. Es como trasciende, es como traspasa precisamente su vida contemplativa los muros de los monasterios. Solamente siendo fieles como hermanas al Evangelio y al mandato del Señor. Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Este es el único objetivo de todos los cristianos y más el objetivo de la vida consagrada. Si no, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué estamos aquí? Por eso, nosotros que tenemos fe en Jesús, que decimos conocerle, que podemos recibirlo en la Eucaristía, tendríamos que preguntarnos cómo estamos en el amor, en la práctica de la caridad, en la entrega generosa. ¿Cómo practicamos la compasión? ¿Cómo practicamos la misericordia? Hacia adentro. Cada una para con la otra, cada uno para con el otro. En la práctica de todos los días, no en el ideal, no en lo que a mí me gustaría, no en lo que yo desearía. Tantas cosas que deseamos y al final acabamos haciendo lo contrario de lo que deseamos. Y cuando reconozcamos en nosotros ese caso de amor, seamos
de verdad compasivos, seamos misericordiosos. Cada uno de nosotros que tenemos fe en Jesús, que lo conocemos, que podemos recibirlo, que podemos vivir en Él, que podemos movernos en los parámetros del Evangelio, que podemos dar testimonio de Él a los que viven con nosotros, manifestamos precisamente esta cercanía, este don de Dios, este vivir en su presencia. No hemos de hacer juicios temerarios a nadie que practique otra religión o que viva de otra manera, porque a lo mejor ellos, sin conocer a Cristo y quizás sin saberlo, estén más cerca de Él y de su reino que nosotros. El Señor nos dejó como ley fundamental que nos amemos unos a otros. Este es el distintivo de los cristianos. Y nos dijo que en eso se reconocerán sus discípulos. En esto conocerán que son discípulos míos, en que se aman los unos a los otros. El amor a Dios lo tenemos que vivir y expresar en el amor al prójimo, a la hermana, al hermano, a quien tengo cerca, a quien tengo lejos. Por eso el Señor en este Evangelio nos muestra que los que hagamos o no a un hermano nuestro, se lo hacemos o no a Dios. Sin embargo, todavía más allá de eso, es necesario, absolutamente necesario, ayudar al otro por ser mi semejante, por ser mi hermano, no solo porque se lo hago a Dios, que es un interés, ¿verdad? Si ya de por sí yo ayudo a otro, ¿verdad? Yo amo a otro, yo sirvo a otro, porque es como si ayudara, es como si sirviera, es como si amara a Dios, ya tiene un fundamento, ya tiene un valor. Pero debo de ver al otro, debo de encontrar en el otro mi semejante, mi igual. Cristo Jesús se hizo igual a nosotros. Esto es algo maravilloso. Cristo Jesús no se avergonzó de ser hombre. A pesar de su condición divina, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. ¿Para qué? Para salvarnos a todos, para alcanzarnos a todos. No se quedó como espectador, ¿verdad?, de lo que le pasa a la humanidad. Él entró dentro de ella. Él quiso sufrir con ella. Él quiso amar con ella. Él quiso salvar desde ella. Y entonces desde ahí nos situamos nosotros, de ayudar, de socorrer, ¿sí?, de estar con el otro, porque es mi hermano, porque es mi semejante, porque es igual que yo, porque tiene la misma dignidad, porque me muestra el rostro de Cristo. Todo el secreto del cristiano consiste en saber descubrir a Dios en los demás. Todos, absolutamente todos, han de manifestarme el rostro de Cristo. Y en todos lo he de encontrar, en todos lo he de descubrir. El Señor en este Evangelio se identifica con los que más necesitan amor. Y nos dice a nosotros que lo amemos en esas personas que sufren, que están enfermos, que están desamparados, que tienen hambre. Pero nosotros debemos de vernos a nosotros mismos. Si de verdad amamos a la hermana, al hermano que Dios me ha dado. Y ahí empieza la cadenita. Amando al que tengo al lado, sirviendo al que tengo al lado, ¿sí? Y el otro al otro y el otro al otro. Ahí es como nosotros vamos caminando. Y esto es lo que manifiesta la santidad. Esto es lo que manifiesta precisamente el amor de Dios en nosotros. Esto es lo que hace que nos parezcamos a Él.
Sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No solamente es cuestión de piedad, no solamente es cuestión de rezos, no solamente es cuestión de oración. Es cuestión de piedad, es cuestión de rezos y es cuestión de caridad. Pidamos al Señor, tras ofrecerle nuestra jornada de este día y de esta semana, sí, pidamos que nos conceda la gracia de poder abrirnos a la luz de su Espíritu Santo para poder recibir con humildad y con responsabilidad todo lo que Él nos tenga preparado, y que por la intercesión de la Santísima Virgen María podamos dar testimonio de su amor a todas las personas que se encuentren con nosotros.